Que Dios bendiga su vida. Mire, damos gracias al Señor por el día de ayer. Lo de ayer ya pasó, ¿cierto? Pero damos gracias al Señor porque sabemos que con Él tenemos la victoria. Amén. Nosotros sabemos que en Cristo somos más que vencedores. Escuche bien. Y para poder nosotros alcanzar eso que Dios tiene para nosotros, ¿sí? Esa victoria que Dios nos promete, nosotros necesitamos cada día poder ir entendiendo lo que Dios quiere hacer por medio de su palabra en nosotros. Amén. Tenemos que ir entendiendo lo que Dios quiere hacer por medio de su palabra en nosotros, porque si no lo entendemos, vamos a pasar la vida, vamos a pasar los años siendo las mismas personas y Dios nos quiere llevar de victoria en victoria, de bendición en bendición. ¿Cierto que sí? O sea, eso habla de que Dios nos quiere dar un crecimiento. Amén. Y un crecimiento continuo. Escuche bien. Pero para que haya un crecimiento, lo primero que tiene que ocurrir, escúcheme bien. Ayer yo conversé un poquitito, hablé un poquitito de este ejemplo, ¿cierto? Y quiero compartir esta palabra el día de hoy. Estuve hasta las 6 de la mañana preparándola hoy día. ¿Sabe por qué? Porque quedó esto en mi corazón. Y usted sabe que todo agricultor, para sembrar la tierra, hay algo que tiene que hacer primero. ¿O no? ¿Cierto que sí? ¿Y qué es lo que tiene que hacer primero? Arar la tierra. ¿Cierto que sí? Tiene que ararla porque la tierra está dura. ¿O no? Por eso se ara la tierra, porque está dura. ¿Y por qué está dura? Porque el agua, ¿cierto? La lluvia, no sé, el transitar, la va compactando, la va apretando, ¿cierto? Y la tierra se pone dura. Y si el agricultor tuviera que tirar la semilla ahí, no funciona, ¿cierto que sí? Se pierde la semilla. Pero no porque la semilla sea mala, sino porque la tierra no se aró, ¿cierto? No se abrió, no se preparó. Diga conmigo, no se preparó. Por eso que es importante, escúcheme bien, que usted se prepare. Qué importante es que usted prepare su corazón, porque usted puede pasar años en una iglesia, podemos pasar una vida, pero con la tierra dura. ¿Y qué significa eso? Que la palabra no entra ahí. Usted la escucha, se goza con ella. Qué lindo el mensaje, pero no llega a producir fruto. ¿Sabe por qué? Porque para que produzca la semilla se tiene que juntar con la tierra. No superficialmente, sino que tiene que enterrarse. ¿Cierto que sí? A ver, los que conocen un poco, yo creo que todos conocemos un poco de agricultura. Todos hemos plantado siquiera una planta. Bueno, yo no, pero yo estuve en un liceo, en un colegio que se llamaba Huerto Escolar. Era años atrás, usted no. Eran otros colegios que habían antes, que enseñaban muchas cosas. Y nos enseñaban a distinguir la semilla. Los exámenes colocaban, 10 semillas y teníamos que decir de qué es lo que eran. Y no solo eso, sino que teníamos que también nosotros hablar de cómo era el proceso para plantarla, qué es lo que necesitaba, cómo se tenían que... Así eran antes los colegios. Yo estuve 5 años en un hogar agrícola. ¿Ya? Y me acordaba de este ejemplo. Porque toda siembra que hacíamos teníamos que mover la tierra, porque si no, la semilla no crecía, no llevaba fruto. El sol, el tiempo, la lluvia, el frío, la quemaba. Se perdía la semilla, pero no porque la semilla fuera mala. Me acuerdo que el profesor nos decía, no es el problema la semilla, el problema es que tú no preparaste la tierra. No te esforzaste por hacer el trabajo, por buscar preparar la tierra para que esa semilla que tú estás plantando no se desperdicie en ti. Así lo enseñaba el inspector antes. Y yo le coloco este ejemplo porque quiero hablarle de algo similar en este día. Todos sabemos que antes de sembrar lo primero que se debe hacer es arar la tierra. Porque si no se hace eso primero, si no se ara la tierra antes de sembrarla, la semilla no puede germinar. Ya, si no se ara, la semilla no va a germinar. Y al no germinar no puede crecer, y si no crece no puede llevar fruto, ¿cierto que sí? Y no puede germinar porque lo que hace la lluvia es que esa tierra en donde se siembra se compacte, la tierra se apriete y se ponga dura, por lo cual la semilla no puede romper esa tierra dura para alcanzar una cierta profundidad y juntarse con esa tierra y pueda la semilla agarrar fuerza, morir y empezar a germinar, ¿cierto que sí? A crecer.
Por eso que antes de sembrar la tierra, antes de sembrar la semilla, se debe arar la tierra. Se debe arar la tierra, escuche bien. Primero se debe preparar esa tierra. Porque lo primero es arar la tierra para que la semilla no se pierda. Y para arar la tierra todavía hay muchos agricultores que usan una herramienta llamada arado, ¿cierto? Muchas veces tirado por caballo, tirado por bueyes. Porque lo que hace el arado es romper el terreno que está duro. ¿Sí? Es romper ese terreno que está duro. Y muchas veces hablamos de siembra y cosecha. Y es lindo hablar de siembra y de cosecha, pero hay un proceso entre la siembra y la cosecha. Y hablamos de siembra y cosecha y nos olvidamos o pasamos por alto que antes de recibir la semilla, hermano, primero tenemos que romper aquello que esté impidiendo que la semilla genere resultados en nuestra vida. Mire, haga esto, mire todo el alrededor de la iglesia. Haga ese ejercicio, mire para el lado, mire para allá, mire para acá. Aquí hay mucha tierra que no se ha arado. Hay mucha tierra que no se ha arado, que no se ha preparado. Por eso años y pasan los años y pasan los años y seguimos siendo los. Es como que no se siembra nada. Es como que la tierra está baldía, está vacía, está, como dicen, pelada, un peladero. Un día está, otro día no. Y no es por un problema de la palabra, no es por un problema de enseñanza, es un problema, escúcheme bien, del corazón, de la tierra. Es un problema de la tierra, del corazón de cada uno de nosotros. Porque recibimos la semilla de parte de Dios, la recibimos y la recibimos en abundancia. Pero no puede crecer, germinar, se pierde. ¿Por qué? Porque las situaciones, los problemas la queman, la dañan, porque queda superficial, no puede germinar al no preparar nuestra tierra. Y es por eso que hoy en día hay mucha gente, escuche bien, que viene a las iglesias en general y que reciben palabra y palabra, reciben semilla y semilla, pero no cambian. No cambian. ¿Y sabe cuál es la justificación de ellos? Dice, ¿y a dónde estaba Dios cuando yo estaba mal? Y Dios pregunta y dice, ¿y dónde estaban ellos cuando yo estaba sembrando? ¿Dónde estaba su corazón? Por eso son siempre las mismas personas. Son, como dice el apóstol Santiago, muchas veces como la onda del mar. Un día sí, un día no. Hoy quiero no, mañana no. Porque esa semilla, esa palabra de Dios que es sembrada en el corazón del hombre, no encontró el corazón preparado. Estuvimos, pero no abrimos nuestro corazón. Jesús lo presentó así, dijo, me alaban, me adoran, pero el corazón está lejos. Y es porque no han arado su tierra. Es porque no han arado la tierra, no han arado su corazón para recibir la palabra. Por eso cada vez usted puede notar que hay personas que se van poniendo más duras. Les cuesta más entender. Y es porque usted sabe que mientras menos se siembra la tierra, más se endurece. Mientras menos se ara, mientras menos se mueve, más duras, más se aprieta. Y es porque no han arado la tierra, no han arado su corazón para recibir la palabra implantada, dice la Biblia.
Por eso la Biblia dice que Jesús predicaba y predicaba, escucha esto otro, pero los fariseos no eran impactados por la palabra. ¿Usted sabe cómo respondían los fariseos cuando Jesús hablaba, predicaba? La palabra no los impactaba a ellos y el problema era uno: el corazón. La dureza, dice la Biblia, de su corazón. Todo el mundo era impactado menos ellos. Y era porque la Biblia dice que tenían el corazón endurecido, literal. Mira al de su lado y pregúntele: ¿cómo está tu corazón? Claro, vuelvo a preguntarle y dígale: ¿cómo está para recibir la palabra hoy día? Pregúntale: ¿te preocupaste de ararlo para la palabra? Pregúntele, haga ese ejercicio. Lo hagamos mucho, pero haga ese ejercicio. Provoquemos algo. Se va a generar un ambiente. Y ese ambiente va a empezar a arar su tierra. Y ese ambiente va a empezar a arar su tierra para que la palabra implantada hoy día usted la reciba con mansedumbre. Se preocupó de ararlo para la palabra, todavía está endurecido. Porque si está endurecido, esta palabra le va a golpear como un martillo, le va a chocar, le va a chocar. Pero si no, usted va a saber que esta palabra viene para salvar su alma. Vamos al libro de Marcos, capítulo 6, verso 47 al 52. Voy a colocar un ejemplo allí y vamos a ir tocando otras citas. Dice así la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar. ¿Qué hizo Jesús? Vino, ¿sabe cómo? Como Él lo sabe hacer, haciendo cosas extraordinarias, sobrenaturales, poderosas. Dice que vino caminando, el viento les era contrario a los discípulos en medio de los problemas, de las situaciones que enfrentaban. Les era difícil poder avanzar. Remaban, no se paraban, no se detenían, pero no avanzaban. Como sucede con usted y conmigo muchas veces cuando enfrentamos situaciones en nuestra vida. Porque el viento les era contrario. Cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. 49. Viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. ¿Qué pensaron? ¿Por qué pensaron que era un fantasma? Porque lo vieron haciendo algo que no era normal, ¿o no? Porque lo vieron haciendo algo que no era natural, no era humano. El poder caminar sobre las aguas, en medio de una tormenta, en medio de viento. ¿Por qué usted y yo nos asustamos cuando recibimos la palabra? No, yo no creo que sea así. ¿Por qué? No, ¿cómo va a ser así? ¿Sabe por qué? Porque no conocemos, no nos recordamos de lo que Dios ya hizo con cada uno de nosotros. Escuche, y esta palabra lo dice, vamos a seguir leyendo. Viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. 50. Porque todos se le veían. Todos le veían, pero se turbaron, se confundían, le veían, me decían: es que no, este no puede ser el Señor. Le veían y se turbaban, decían: no puede ser. Lo veían, pero no creían. Veían lo que Jesús podía hacer, pero no creían en lo que hacían. Y Jesús nos da el por qué pasaba eso en la vida de ellos. Porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo: hey, tened ánimo, soy yo, no tengan miedo, no temáis. Ellos le veían, pero no le reconocían. 51. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Pero mire cuál era la causa del por qué se asustaron, gritaron y se turbaron. 52. ¿Sabe cuál es la causa?
por la cual el corazón se endurece en la gente? Porque no se acuerdan de lo que Dios ha hecho con ellos y en medio de ellos. ¿Sabe por qué hoy día estamos como estamos? Porque no nos acordamos de lo que Dios ha hecho con nosotros y en medio de nosotros. Porque aún no habían entendido lo de los panes. Cuando Jesús hace el milagro de los 5,000, cuando les dice de los 4,000, después cuando les dice, hey, denle vosotros de comer, no lo entendieron. Y hoy día hay muchos que Dios ha hecho cosas tremendas en su vida, son bendecidos, Dios les ha prosperado, les ha sanado, les ha librado, les ha dado vida. Y no lo han entendido, por eso sus corazones siguen. Porque aún no habían entendido lo de los panes. Razón dice, por eso, perdón, ¿por cuánto? ¿Por qué no lo entendieron? Porque sus corazones estaban duros. O sea, hay una causa por la cual usted y yo no entendemos lo que Dios hace con nosotros. ¿O no? Hay una causa por la cual no somos agradecidos, no hay gratitud en nuestras vidas a través o por lo que Dios hace en nuestras vidas. Y es porque no lo entendemos. Por eso que cuando Dios quiere hacer algo, escúcheme, nos turbamos. Gritamos cualquier otra cosa, pero no decimos, es el Señor, es aquel que nos libró, es aquel que me sanó, es aquel que bendijo mi hogar. No lo decimos. Nos turbamos, nos equivocamos, cambiamos lo de Dios, cambiamos el tiempo de Dios, la casa de Dios, la gratitud a Dios. ¿Sabe por qué? Porque nuestro corazón está duro. Por eso es necesario, escúcheme bien, que usted y yo podamos preparar nuestro corazón, pasar el arado, para que ese corazón se pueda ablandar, para que esa tierra se pueda remover. Y cuando usted escuche esta palabra, escuche otra palabra de Dios, la palabra pueda germinar en usted, pueda crecer y llevar el fruto que Dios quiere que dé esa palabra en su vida. Y esto quiere decir que cuando el corazón está endurecido es porque la tierra está compactada, y cuando es así, esa tierra, ese corazón no puede recibir la palabra aunque Dios haga milagro en su vida. Porque Dios había hecho milagros aquí. Ellos no se acordaron, escúcheme bien, no entendieron, no se acordaron de lo que Dios había hecho cuando dijeron, Señor, hay 5 panes y solo 2 peces. Va entendiendo por qué Jesús en un momento confronta a sus discípulos y le dice, ¿hasta cuándo estaré con vosotros, oh generación incrédula? Cuando la tierra está compacta, cuando el corazón está endurecido, la persona no puede ser agradecido. Y si no es agradecido, hermano, le va a costar poder ver los milagros que necesita en su vida. Por eso hoy en día hay mucha gente, le decía en las iglesias, insatisfecha. Gente cavilando, dudando, murmurando o desconforme muchas veces con el pastor. Pero el problema no está en el pastor, no está en la semilla, no está en lo que el pastor les habla. Claramente la Biblia muestra que está en el corazón de ellos. Está en la tierra endurecida. Por eso que para que la semilla caiga y pueda germinar y producir, hermano, primero se debe arar la tierra. ¿Y sabe lo que puede representar un arado para su vida? El estar en la casa del Señor, buscando recibir esa semilla, y usted pasando el arado, el esfuerzo de llegar a la casa del Señor. El llegar a la casa del Señor es un arado, representa un arado en tu vida donde tú preparas, vas a buscar de Dios, te esfuerzas por buscar de Dios para que esa semilla, esa palabra que Dios tiene para ti, pueda encontrar profundidad en tu corazón y pueda traer el resultado por el cual Dios le envía. Porque para que esa semilla caiga y pueda germinar y producir, primero se debe arar la tierra, y el arado es el instrumento para romper esa tierra endurecida. El arado es lo que usted usa. La semilla es lo que el sembrador siembra.
Por ejemplo, el orar, el humillarnos a Dios, el ser corregido por la palabra de Dios, el reconocer que solo no podemos, una especie de arado también para nuestras vidas. Por eso usted va a poder notar que muchas veces cuando la palabra está siendo sembrada y empieza a golpear con un martillo, fíjese que de repente la gente se va a empezar a distraer, va a empezar a conversar, se van a parar. ¿Sabe por qué? Porque el corazón está duro. Y al empezar a confrontar, a golpear la palabra, ahí incomoda. ¿Por qué incomoda? Porque no hemos querido pasar nosotros el arado en nuestra tierra. Y usted sabe que Dios no va a entrar a patadas. Va a entrar buscando primero que usted hará de su tierra. Pase el arado en su tierra. El arado es una especie de arado que prepara nuestra tierra, que prepara nuestro corazón para que cuando Dios suelte la semilla, suelte la palabra, esa semilla, esa palabra encuentre una tierra en donde pueda crecer, donde pueda caer primero, pueda juntarse con esa tierra y pueda germinar y producir después. Porque si usted planta una semillita encima de la tierra, hermano, no va a germinar, no va a crecer y menos va a llegar a tener un resultado en su vida. Por eso, ¿qué tipo de arado está usando usted para romper aquellas cosas que le impiden recibir la palabra de Dios y poder crecer espiritualmente? ¿Qué tipo de arado? Está orando, está ayunando, está buscando del Señor, se está esforzando por congregarse porque ese es su arado. Ese es una especie de arado para usted en donde usted dice, no, yo me voy a preparar, no sé, no puedo, tengo situaciones, problemas, pero voy a estar ahí. Usted está usando un arado en su corazón. El corazón, escúcheme, muchas veces está duro, no quiere. Pero la voluntad de Dios, ara mi tierra para yo ir a buscar eso que Dios tiene para sembrar ahí. Porque un buen arado, le decía, puede ser la oración, un buen arado es el humillarse, un buen arado también es la corrección, la cual a muchos no les gusta. Mira, ¿qué le pasó al pastor? Mire lo que dijo. Y no se da cuenta que es la palabra la que está como un martillo, lo dice la Biblia. Que es la palabra la que está tocando ahí. Es la palabra la que está golpeando así. Porque necesita que ese corazón se rompa. Necesita que ese corazón se rompa para que la palabra pueda entrar. Porque hoy en día vemos a mucha gente, como también a muchos creyentes, preguntándose, le decía, ¿de dónde está Dios cuando ellos tenían problemas? La gente dice así, ¿y dónde está Dios cuando yo estuve ahí? ¿Y dónde estuvo Dios? Y la pregunta es otra, ¿dónde estabas tú cuando Dios quería sembrar algo en tu corazón? Cuando Dios quería hacer algo en tu vida, ¿dónde estabas tú? Y se preguntan eso porque aún su corazón está endurecido. Porque ¿en dónde estaban ellos? ¿En dónde estaba su corazón cuando Dios hablaba? ¿En dónde estaba su corazón cuando Dios sembró la semilla en ellos? Cuando Dios quería sembrar su palabra en ellos. Por eso Cristo dijo que en donde está tu tesoro, que donde está tu tesoro, entonces tú estabas en donde en aquel lugar que tú amabas, en lo que más amabas. Por eso no estabas cuando Dios quería sembrar esa palabra en tu corazón para los tiempos que estás viviendo hoy. Entonces un buen arado para cuando la palabra o la semilla sea sembrada es la oración. Este es el segundo tema del próximo lunes. Para que lo anote, por favor. ¿Y sabe por qué la oración? Porque es por medio de la oración que el hombre y la mujer se puede conectar con Dios. Y cuando usted se conecta con Dios, usted está preparando su tierra para que cuando Dios le hable, esa palabra de Dios tenga un resultado en usted. Y tenga un resultado no porque la palabra falle, es porque usted preparó su corazón y esa tierra está dispuesta a recibir esa semilla para poder llevar el fruto que Dios quiere. Porque la oración nos humilla. La oración nos hace dependientes de Dios. La oración rompe nuestra tierra. Por eso cuando usted va duro y termina blandito, voy enojado y termino humillado.
Y es porque la oración provoca eso en el hombre, en el creyente. Porque hay personas duras, porque, escúcheme, porque el corazón está lejos de Dios, no ora, no hay una relación, una comunión con Dios. Por eso cuando viene la palabra, escúcheme, no entra la palabra. Jesús le dijo a los fariseos: hey, vosotros sois hijos de Abraham, le dijo. Yo sé que soy hijos de Abraham. ¿Sabe lo que le está diciendo? Yo sé que creen en Dios. Yo sé que dicen tener fe. Yo sé que dicen tener confianza en Dios. Le dice: pero ¿por qué procuráis matarme? Y le dice, le da la razón el por qué. Le dice: porque mi palabra no haya cabida en vosotros. O sea, porque el corazón de ustedes está duro. Entonces todo aquel que quiera crecer tiene que tomar su arado. Tiene que tomar su arado, buscar tomar su arado en oración, en ayuno, en obediencia. Y pasarlo en su tierra, pasarlo en su corazón. Tiene que empezar a orar en su corazón. Si su corazón se niega a crecer con la palabra de Dios, tiene que empezar a pasarlo. Usted tiene que crecer. Usted tiene que crecer. Usted tiene que darse cuenta que usted parte de aquí y no va hacia abajo, va hacia arriba. Somos los que crecemos como la luz de la aurora. Porque ya le dije que la persona que no crece con la palabra de Dios, no es un asunto de semilla. Tampoco es un asunto de letrero de iglesia. No, es que parece que es iglesia. No, no tiene que ver con la alabanza, con el sonido, con el ritmo, con la batería, ni con el banjo. Es un asunto del corazón. Es un asunto de la tierra. Pues yo conozco gente con muchos dones y siguen siendo los mismos de hace 30, 40 y 50 años atrás. Y muchos dones, como los corintios. El problema está en el corazón endurecido que no les permite recibir la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice que debemos recibir la palabra implantada. ¿Cómo? Dice: con mansedumbre. Escuche bien, la cual puede salvar nuestras almas. Santiago 1, verso 21. Tenemos que recibirla con mansedumbre. Pero ¿cómo tenemos que hacerlo? Dice: desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Desechando usted, no sacando Dios, desechando usted lo que Cristo ya vino a sacar en usted una vez. Y cuando yo desecho eso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Empiezo a recibir con mansedumbre la palabra que me está siendo implantada, predicada, colocada en mi corazón, sembrada ahí. La cual puede salvar nuestra alma, la cual me puede abrir puertas, la cual me puede sanar, la cual me puede transformar, la cual puede transformar, cambiar, bendecir mi hogar. Pero tengo que recibirla como con un corazón preparado, con un corazón, con una actitud correcta, con mansedumbre. Porque Dios está plantando, implantando una palabra, está sembrando una semilla que tiene un que Él la siembra ahí para que traiga un fruto. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, dice: recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestra alma. Mansedumbre, cuando habla de mansedumbre, habla de recibir con docilidad, con sumisión, con serenidad. Porque no se recibe la palabra, escúcheme, porque la palabra se tiene que recibir con un espíritu humilde, dócil ante Dios. Eso es mansedumbre, en no teniendo esto nada que ver con la debilidad. No, como el pastor te va a decir, esto no tiene que ver con debilidad. La mansedumbre no tiene que ver con debilidad, tiene que ver con humillación. Con usted y yo humillarnos, con usted y yo ser dóciles, con usted y yo arar mi tierra para que decirle al Señor: habla, Señor, coloca tu palabra en mi corazón, coloca esa semilla en mi tierra. Reconozco, Señor, que yo sin ti no puedo. Por eso necesito de ti, me humillo, oro, clamo a ti, Señor. Busco lo tuyo, sirvo al propósito.
Por eso habrá mucha gente, dice la Biblia, que le dirá a ustedes, come, siéntate, come y bebe, pero dice que el corazón de ellos está lejos de usted. Porque un hijo con una verdadera identidad, ¿sabe lo que hace? Sirve al propósito del Padre. El hijo con verdadera identidad, escúchame bien, no deja de ser un siervo. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que aun siendo el Hijo de Dios no halló cosa a que aferrarse, escatimarse, dice, sino que se despojó de todo. Y si en la condición de hombre se humilló y se hizo siervo y siervo hasta muerte. Porque esto no tiene nada que ver con debilidad. Tiene que ver con usted saber reconocer cuál es su identidad. Y una persona que reconoce su identidad, que sabe que es hijo en la casa, escúcheme, no tiene problema en servir. ¿O no? A ver, ¿cuántos hijos hay aquí? Y si usted sabe que tiene que hacer algo en su casa, que el padre le manda a hacer algo, ¿qué tiene que hacer? Porque usted tiene una identidad, pues. ¿O no? Pero si está el hijo del vecino llegado, ¿qué le puede decir usted? Por eso la pregunta es, ¿eres hijo del vecino o estás en tu casa, en la casa del Padre? El otro domingo le voy a hablar de ese mensaje. Anoche, viendo preparando Dios puso en mi corazón el mensaje, el siguiente mensaje. Entonces esto quiere decir que la palabra escúcheme, esto quiere decir que la palabra para que dé su fruto debe ser recibida con el corazón correcto y con la tierra correcta. Por eso escucha lo que dijo Jesús a los fariseos, Juan 8:37. Sé que soy descendiente de Abraham. O sea, Jesús no lo puso en duda. Sé que son hijos de Dios, le dijo. Sé que creen en Él. O sea, sé que ustedes dicen ser hijos de Dios. Sé que ustedes creen en Él. Sé que dicen confiar en Él. Sé que dicen un Padre tenemos, como decían ellos. Pero Jesús los confronta y dice, pero procuráis matarme, le dice. Cristo era la palabra. No me reciben. No me reciben. No creen en lo que el Padre, su Padre, el cual dicen ustedes que me envió a hacer. Por eso le dice, y les da la razón, le dice, y yo sé por qué. Jesús les da la razón y les dice, yo sé por qué, porque mi palabra no haya cabida en ustedes, porque ustedes no le hacen espacio, porque su corazón está duro. Se lo dice Jesús a ellos. Le dice, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Miren, dale, dígale, ahora sé por qué de repente estás medio durito, dígale. Y la palabra no hallaba cabida en ellos porque ellos no hacían espacio para la palabra. O sea, escúcheme, no hacían nada para que su corazón se abriera, se dispusiera a la semilla que Dios quería colocar en ellos, que Cristo quería colocar en sus vidas. Y cada vez que usted y yo buscamos hará nuestra tierra, no le estamos haciendo, cada vez que usted y yo no buscamos hará nuestra tierra, no le estamos haciendo espacio a la palabra, por lo cual nuestro corazón cada día más se endurece. Por eso que hay personas, usted puede notar que partieron bien, pero algo empezó a pasar y fue aumentando lo malo y no lo bien que empezaron. Por eso que cuando oyen la palabra, escúcheme bien, estuvo bonita, pero no produce un resultado en ello. No trae fruto. Usted les habla, les predica, les enseña, pero no hay un fruto de aquello que reciben. Porque la semilla cayó encima de la tierra y la tierra estaba dura.
No prepararon ellos sus corazones. Acuérdese que es usted el que lo tiene que preparar. Cristo ya lo cambió. Sacó ese corazón duro, dice la Biblia, y puso un corazón de carne, blando. Y puso espíritu nuevo en nosotros. Entonces ahora si se endureció, tengo que yo agarrar mi arado y empezar a arar ahí. ¿Sabe por qué? Porque debo reconocer que soy yo el que necesito de esa palabra de Dios. Soy yo el que necesito de que Dios plante su semilla en mi corazón. Porque ¿a qué se refería Jesús cuando le decía a los fariseos que su palabra no hallaba cabida en ellos? A que ellos tenían su corazón endurecido. Así también lo muestra la Biblia cuando los discípulos lo vieron caminar sobre las aguas. Ellos se asustaron y se pusieron a gritar porque pensaron que veían un fantasma. Porque a causa de su corazón endurecido, en vez de acordarse de lo que Jesús ya había hablado y había hecho en medio de ellos y en ellos, ellos se turbaron. Se turbaron porque aún no habían entendido los milagros, el poder, lo maravilloso, lo sobrenatural que hacía Jesús en medio de ellos. Aún no habían entendido lo de los panes, dice la Biblia. Aún no habían entendido lo que Jesús había hecho con ellos y en medio de ellos. Marcos 6:52. Porque ahí dice también el por qué no lo habían entendido. Dice porque aún no habían entendido lo de los panes. O sea, aún no se daban cuenta de los milagros que Jesús hacía y podía seguir haciendo con ellos. Por eso la gente dice, no, yo no tengo un problema, no puedo, no paso esto, no me duele esto, me duele esto. Porque no han entendido todavía lo que Jesús ha hecho en sus vidas. Y al no entenderlo, ¿sabe lo que pasa? El corazón sigue duro. La palabra literalmente dice, es que el pastor yo creo que exagera. Así nomás. Porque la palabra no encuentra cabida en ellos. Y al no encontrar cabida, no hace el espacio de ellos a la palabra. La palabra no produce lo que Dios quiere producir a través de esa palabra en ellos. Entonces esta es la razón del por qué nos cuesta tanto entender lo que Dios está haciendo y lo que Dios quiere hacer. Y es porque no nos preparamos o no preparamos nuestros corazones. Es porque no buscamos pasar el arado en nuestra tierra para que la semilla, para que la palabra de Dios cuando caiga ahí se junte con la tierra, germine, crezca y lleve un buen fruto. Por eso que si queremos crecer, si queremos llegar a dar fruto, entonces necesitamos esforzarnos. Escúcheme bien, necesitamos esforzarnos porque esa es una especie de arado. ¿Para qué? Para que tu tierra esté preparada para cuando Dios quiera hacer algo allí en tu corazón. Necesitamos orar, necesitamos ayuno, necesitamos arrepentimiento, necesitamos hacer algo. Necesitamos, como el agricultor, pasar el arado para romper la tierra dura, la cual representa nuestro corazón, para que cuando caiga la semilla ahí, esa semilla produzca. Por eso no puede haber crecimiento espiritual si usted todavía no ha querido arar su terreno. Escuche, no puede haber crecimiento espiritual si usted no ha querido arar su terreno. Porque Dios está sembrando, el sembrador salió a sembrar. Todos los días usted de una u otra forma está escuchando a alguien hablarle de Dios. Usted lo está escuchando, usted no puede decir, no Señor, así nomás. No, Dios todos los días, y en este tiempo hay un aceleramiento. Porque Dios no quiere que almas se pierdan. Y todos los días Dios está sembrando, pero usted no puede crecer. ¿Por qué no crece? ¿Por qué sigue siendo el mismo? ¿Por qué pasa 10, 15, 20 años con el mismo problema? Porque usted no quiere arar su tierra. Esa es la verdad. Usted no quiere preparar para que cuando Dios venga a la casa de Dios, venga a buscar una palabra de Dios. Porque venimos a eso, a darle gracias, a honrarle, a agradecerle por lo que ha hecho, pero también venimos a buscar una dirección de parte de Dios para lo que nos toca enfrentar a diario. Y si usted no prepara su terreno, se va como llegó. La Biblia dice que cuando usted no entiende la palabra, viene el malo y se la roba, se la quita. Eso quiere decir que se queda sin la sustancia de la palabra, sin el resultado de ella. Por eso no puede haber crecimiento espiritual si usted todavía no ha querido arar su terreno. Porque antes de sembrar, lo primero que se debe hacer es arar la tierra. Es arar la tierra, porque si no se hace eso primero, si no se ara la tierra antes de sembrarla, la semilla no puede germinar ahí.
Y al no germinar no puede crecer. Y si no crece no lleva fruto. En otras palabras, seguimos siendo los mismos. Vuelve a mirar de al lado, dígale, ¿quieres seguir siendo el mismo? Claro, dígale, porque si no lo quieres, tienes que arar tu tierra. Por eso usted y yo podemos recibir mucha palabra. Podemos recibir mucha enseñanza. Pero pueden pasar los años y podemos seguir siendo los mismos. ¿Y sabe por qué pasa eso? Es porque el corazón está endurecido, dijo Jesús. Y por eso la palabra y la enseñanza no haya cabida en ellos ahí. Porque no se busca hacer el espacio. Y Jesús sabe cómo lo presentó. Fue de esta manera, Mateo 13, 18 al 23. Así presentó Jesús su corazón, su tierra. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, o sea, no le da lugar en su corazón, no la medita. Porque cuando usted le da lugar en su corazón es que sube ese pensamiento, esa palabra que Dios puso ahí y usted medita en ella. De que de aquí brotan los pensamientos. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo. ¿Quién es el malo? El enemigo de nuestra alma, Satanás, el diablo. Dice, y arrebata lo que fue sembrado, ¿dónde? En su corazón. Habla de la palabra. Este es el que fue sembrado junto al camino. O sea, el que es sembrado junto al camino es aquel, escúcheme bien, que oye la palabra del reino, la palabra de Dios, la palabra de poder. Pero no la entiende. ¿Por qué no la entiende? Porque no le da cabida. No medita en ella. No abre su corazón para que esa palabra produzca aquello por lo cual Dios la quiso sembrar en él. Por eso viene el malo y la arrebata. Y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Por eso no quedó sin nada. Sigue siendo el mismo. Los mismos problemas, los mismos miedos, la misma situación, las mismas excusas, la misma justificación. Este es el que fue sembrado junto al camino. Siguiente. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra. También la oye, pues. ¿Se da cuenta, no? Característica que también la oye. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe como, ¡oh, pastor, tremendo! Dios habló a mi corazón. Siguiente. Al momento la recibe con gozo, pero no tiene en sí. ¿Por qué no tiene raíz? Porque no penetró. No había una tierra preparada. No se había pasado el arado. No se fue a oír la palabra con la intención de obedecer. Y al no ser así, quedó encimita. Y dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta. Mire para el lado. Mire el de la diez. Por eso a veces lo veo y a veces no, dígale. Pues al venir la aflicción o la persecución, al venir los problemas, dice, por causa de la palabra, luego tropiezan. O sea, cualquier situación que viene en el tiempo que usted tiene que hacer lo que Dios le dijo que hiciera, tropieza. Cualquier cosa lo tira al suelo. Cualquier cosa lo hace renunciar. Cualquier cosa lo deja, lo detiene. Tropieza. Porque no tiene, vamos a lo primero, porque está duro el terreno, porque donde hay un terreno duro la semilla no puede echar raíz. Siguiente. El que fue sembrado entre espinos, este es el tercer terreno. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Curiosamente también la oye. ¿Se da cuenta? Ninguno deja de oírla. Todos la oímos.
Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, las preocupaciones, el trabajo, el negocio, el descanso, el dormir, el descansar, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, creyendo que pueden añadir un codo más a su estatura, al bienestar de ellos, ahogan la palabra y se hace infructuosa, no tiene frutos. Por eso usted le repite y le repite y le repite y lo ministra y lo aconseja y le dice, pero es infructuosa la palabra en ellos. Siguen, escuchen, siguen su misma manera de pensar y con su misma forma de vivir. 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, ahí está, el que aró su tierra, el que se preocupó de darle cabida a la palabra en su corazón, el que fue sembrado en buena tierra, una buena tierra en la que está arada, preparada, pues. ¿Cuál es la diferencia? Dice, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, también la oye. Este es el que oye la palabra. ¿Y qué cosa? Y da fruto, pues. Hay cambios. La persona no sigue siendo el mismo, la misma. No sigue, hermano, por 10, 20, 30, 40 años con las mismas situaciones, los mismos problemas. Sino que no, pueden estar los problemas, pero en ello hay un cambio, una manera diferente de enfrentarlo, porque ya la palabra entró. La palabra germinó, creció, dio un fruto, los fortaleció, les dio crecimiento espiritual, fortaleza espiritual, discernimiento espiritual, para ver las cosas ahora claramente. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. ¿Por qué la entiende? Porque la medita. ¿No le dijo Dios a Josué, medita en este libro de la ley de día y de noche? ¿Para qué? Para que dé fruto, le dijo, para que lo que hagas, en lo que hagas te vaya bien y hagas prosperar tu camino, o sea, para que tenga fruto. Este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce. O sea, no solo da fruto, sino que también después produce más y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. O sea, no solo se queda con el dar fruto, yo, no. Sino que sigue sirviendo, sigue trabajando, sigue haciendo como Dios le dijo, porque la palabra, escúcheme bien, produjo en él un resultado. Por eso hay gente que un día sirve y otro día no. No, hoy día no. Mañana sí. Buenos deseos. Eso se llaman buenos deseos. Cuando están de bien, ahora si no le ha pasado a usted que cuando se despierte de buena, dice, hagamos esto, pero cuando despierta no tengo ganas. Pero es diferente a una persona madura, porque aunque no tenga ganas, sabe que tiene una responsabilidad, ¿no? ¿Sí o no? ¿O no? Los papás salen a trabajar no porque les guste, es porque tienen una responsabilidad. Escúcheme bien, de ser el proveedor, el sacerdote, el responsable de su esposa, de sus hijos. Y eso no es machismo, es responsabilidad, es crecimiento, es madurez, es entender, escúcheme bien, el por qué se casaron, formaron una familia o no. ¿O no? Por poner un ejemplo. Pero el que no. Hoy día tengo ganas, mañana no sé, arréglensela usted. Y usted y yo tenemos una responsabilidad con el Señor, por eso somos llamados a crecer. Porque si no seguimos siendo inmaduros. Mire, y aquí está el por qué no hay resultados en nosotros, porque Jesús lo dijo así. El inmaduro, el niño, no difiere del esclavo. ¿Sí? No difiere. Entonces, escúcheme bien, aquel que es hijo inmaduro no puede usar su herencia, la autoridad, porque no la entiende. No difiere del esclavo, es como si no lo tuviera nada, es como si no tuviera nada, es como si aquello que Dios le dio no lo tuviera. Por la inmadurez. Por eso, entienda ahora, ¿por qué viven con el mismo problema?
Porque no hay cómo sacarlo, cómo echarlo fuera. Y escuche, y la palabra, al tener el corazón duro ellos, al no darle a ellos cabida a la palabra de Dios, hermano, no hay resultado en su vida. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye también. Cuarto que oye, pero dice, y entiende la palabra y da fruto y produce. O sea, no solo se queda dando fruto, sino que también produce más. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Qué tierra eres? Dígale al de al lado. Entonces aquí podemos ver claramente, conforme a lo que dice Jesús en esta parábola, que el problema no está en el pastor, que el problema no está en la semilla, que el problema no está en la palabra, sino en el terreno. Que el pastor no me llamó, que el pastor es muy duro, es que no tiene cuidado de mí. No, hermano, el problema es su corazón. Discúlpeme que se lo diga así. El problema es que la palabra no ha dado fruto en usted. Y ya sabe las razones. Porque si lo llevan 15 años enseñando, 13, 12 años enseñando, ¿cómo no va? Hermano, no va a haber un cambio. Al menos no pensar así. Que el problema no está en la palabra que usted escucha cada servicio en este lugar, sino en el corazón del que la oye, dijo Jesús. ¿Y por qué en el corazón del que la oye? Porque esa palabra que Dios habla no encuentra cabida en él porque no se ha preparado todavía el terreno. Pero no es así cuando usted lo prepara, no es así cuando usted prepara su corazón. Por eso Jesús dijo en el verso 23, más el que fue sembrado en buena tierra, el que preparó su tierra. Por eso habla de la buena tierra. Este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce al 100, a 60 y a 30 por uno. Entonces aquí podemos ver el por qué hay tanta gente luchando y batallando siempre con los mismos miedos, con las mismas pruebas, con los mismos problemas. Y es a causa de que oyen la palabra de Dios, pero ellos tienen el corazón endurecido, dijo Jesús. Ven lo que Dios hace con ellos, ven los milagros, como los discípulos en el mar decían, no, es porque no habían entendido lo de los panes, el milagro, lo que Dios quiso hacer, lo que quería seguir haciendo, por eso lo confundían con un fantasma, se asustaban, se turbaban y gritaban, dice. Por eso la Biblia dice que ellos al ver a Jesús caminar sobre las aguas en medio de la tormenta, en vez de decir es Jesús, es el Señor. Viejita, viejito, vamos, es el Señor el que nos llama a ir, ser el que quiere hacer algo con nosotros, no el pastor, es el Señor. Pero se turban el pastor otra vez, otro culto, otra iglesia, otro y otro. Se turban. Y al turbarse, escúcheme, no pueden ver lo que Dios quiere hacer. Escuche, si el llamado es de Jesús hacia usted, es de Dios hacia usted, no es del pastor. El llamado es de Dios para cada uno de nosotros, para el mundo allá afuera. No tiene que ver con el hombre de Dios. No. El llamado viene de Dios. Cristo fue a la cruz. Amén. Así es, Señor. Y si Él fue a la cruz es porque quiere hacer algo en usted. Pero al estar duro el corazón nos cuesta entender. Por eso en vez de decir, ese Jesús, es Señor, acuérdate viejita, acuérdate viejo, acuérdate hijo. Acuérdate de lo que Él ha hecho por nosotros. Acuérdate cuando multiplicó los panes. Acuérdate cuando bendijo la despensa. Acuérdate cuando nos abrió esa puerta. Acuérdate. Pero no encuentra cabida esa palabra en nosotros. No encuentra porque el corazón está endurecido, dijo Jesús. Y al estar endurecido no tenemos memoria de lo bueno que ha sido el Señor. Hermano, creemos que ha sido nuestra fuerza lo que ha traído esa riqueza, esa bendición, esa salud, esa salida. En vez de decir es Jesús, el Señor, el mismo que nos multiplicó los panes, no lo hicieron. Se turbaron, decía este es un fantasma. Se turbaron. ¿Cómo no? Mire lo que se le ocurrió ahora. La Biblia dice que ellos se asustaron, se turbaron. Ellos creían que estaban viendo un fantasma porque todavía no podían entender lo que Jesús quería hacer por causa de tener aún endurecidos sus corazones.
Por eso que la gente vive las mismas pruebas, los mismos procesos. Y la Biblia dice que es porque no reciben la palabra implantada con mansedumbre. Por eso Jesús le dijo a los fariseos, 8:37, le dice, sé que soy descendientes de Abraham, le dijo Jesús. En otras palabras, Jesús les dice, sé que ustedes dicen creer en Dios. Sé que dicen tener fe, pero no practican lo que les digo. Porque no les gusta, porque no reciben la palabra implantada con mansedumbre, dijo Jesús. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme. Y les dice el por qué, por eso les da el motivo, si esto es clarito. Le dice, porque mi palabra, lo que les digo, lo que les enseño, lo que tengo para bendecir su vida, no encuentra cabida en ustedes, espacio en su corazón, no le das el lugar. No entra allí, no preparan su corazón para recibirla. Es por eso que la palabra, para que dé su fruto, se debe recibir con el corazón correcto, con la tierra, escúchame bien, se debe recibir con una tierra arada, se debe recibir con una actitud correcta, porque es por eso que no se logra crecer espiritualmente y se sigue luchando con los mismos procesos, las mismas pruebas. Y es porque hay un corazón endurecido, un corazón que no hace espacio para la semilla, para la palabra, porque no se recibe la palabra implantada con mansedumbre, siempre hay un choque allí. Porque la mansedumbre, escúcheme bien, es un fruto del Espíritu, ¿sabía usted o no? Es un fruto que se tiene que desarrollar. La mansedumbre es una habilidad de controlar las propias emociones y reacciones, mostrando serenidad en los momentos difíciles. Por eso Santiago 1:21 dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Por eso cuando salgamos a la casa de Dios, lo primero que debemos hacer, ¿sabe qué es lo que es? Cesará nuestra tierra. ¿Cómo eso, pastor? Debemos decirle a nuestro corazón, prepárate porque hoy día Dios te va a hablar. Y usted empieza a declarar, Dios me va a hablar. No, hoy día voy a recibir de Dios algo, Dios tiene para mí. ¿Sabe lo que está haciendo? Ablandando ese corazón duro para que cuando Dios le hable esa palabra caiga ahí y ocurra lo que usted está llamando por fe. Decirle a su corazón, prepárate, porque esta palabra puede sacarnos del estancamiento. Prepárate, porque esta palabra puede sacarnos del problema, de la enfermedad. Por eso Santiago dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, todo pensamiento contrario, ajeno, desechando eso y llenando mi mente y diciéndole a mi mente, mira, alma mía, bendice a Jehová, bendice a Jehová, bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice a Jehová y no olvide sus beneficios, diciéndole a su mente, a su alma, hoy Dios me va a hablar, hoy Dios me va a sacar de la situación que enfrento, hoy voy a ese lugar, a la casa de Dios, porque allí voy a encontrar sanidad. Usted tiene que preparar su tierra porque el Espíritu Sanador está donde Dios está sembrando su palabra. Pero si salimos, ¿cómo está? Si salimos así, imagínense, llegamos a la casa de Dios. Hola, ¿por qué vienes así? No, porque tengo problemas. Puerta abierta y el enemigo cerró mi corazón, lo puso hermético. Vine solo vine, pero me fui sin nada. ¿Por qué? Porque endurecí mi corazón. Cerré las puertas de mi corazón a lo que Dios quería hacer. Por eso que, mire qué importante cómo viene usted, cómo sale, cómo declara. Hoy día es día del Señor, hoy día yo vengo porque este día le pertenece a Dios. Hermano, por eso llegamos. Pero si no está esa actitud, ese pensamiento, no haramos nuestra tierra, nuestro corazón así. Por eso no hay ganas, no hay deseo de estar en la casa de Dios. Es como un día más. Y la Biblia dice que este día le pertenece al Señor, como todos los días. Pero este es un día en donde la familia se consagra, se aparta para el Señor. Y ese día lo hacemos, ¿sabe por qué? Porque es un día de gratitud, de decirle al Señor gracias. A lo mejor en la semana no podemos, hermano, trabajamos, no vamos a dejar el trabajo botado, salir. No, está bien, pero hay un día, pues. Es que me toca descansar, pastor, es que usted no. Sí, está bien, pero mire, incluso de tu descanso, el Señor también es Dios de él.
Entonces hay que entender que cuando la tierra está dura, que cuando la tierra no ha sido preparado para la semilla, que cuando el corazón está duro, la palabra lo va a martillar. Jeremías 23, 29. Por eso cuando uno predica mire, y el Espíritu, aunque uno no quiera mirar, la vista del Espíritu nos lleva a mirar. Pero uno no puede predicar con los ojos cerrados, se puede caer. Y de repente empezó la palabra a pegar, a traer, a confrontar, y la risita y los juegos se distraen, cosas, va esto, lo otro, va. ¿Sabe por qué? Porque la palabra empezó a hacer esto. Porque la palabra empezó a hacer esto. No es mi palabra como fuego, dijo Jehová. No es mi palabra como fuego, dijo Jehová, y como martillo que quebranta el corazón endurecido. No es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra. ¿Por qué se confronta? ¿Por qué muchas veces choca? ¿Por qué a veces hay dolor? Porque es usted el que no quiere dejar que el martillo rompa, quebrante. Que la palabra, que la semilla que es sembrada ahí produzca. Pero es de Dios. La palabra viene de Dios. Un gusto y no gusto. Por eso Dios le dijo a Ezequiel: háblale, te oigan o te dejen de oír. Te escuchen o no te oigan, le dijo. Porque a casa de dura cerviz te he enviado, le dijo. Entonces, cada vez que Dios nos habla a usted y a mí, debemos recibir la palabra. Debemos recibirla. Aunque no queramos. ¿Por qué? Porque es así como el corazón se endurece. Es cuando la palabra de Dios no haya cabida en nosotros. Es cuando usted y yo no le hacemos espacio en el corazón a aquello que Dios quiere sembrar ahí. Es por eso que el que prepara la tierra lo hace, escuche, porque sabe que al ser sembrada la semilla, algo va a suceder en ese lugar, pues. Cuando usted prepara su tierra, lo hace porque usted tiene una convicción, hay fe, hay confianza de que lo que Dios va a sembrar ahí va a traer un resultado en su vida. El que no, hermano, vamos a ver, hoy día es domingo, vamos a ver, tenemos tiempo, no, vamos. No recibió, no se acercó a Dios con fe, no se acercó como a Dios le agrada, no se acercó creyendo que Dios estaba ahí, que es galardonador de los que le buscan así. El que ara su tierra, no solo la ara porque sabe que hay que sembrar o no, sino que lo hace porque él sabe que al ararla y sembrarla, hermano, va a haber una cosecha. Así es cuando tú preparas tu corazón. Tú lo preparas porque tú sabes que Dios al sembrarlo, hermano, eso que Dios siembra en ti va a traer un resultado en tu vida. Es por eso que el que solo se preocupa por arar su tierra, escucha, que solo el que se preocupa por arar su tierra llega a alcanzar un corazón de siervo. Termino aquí, mire. El que se preocupa por su tierra llega a alcanzar un corazón de siervo. El que no se preocupa, acuérdese que mostraba las tierras en donde todos oían la palabra, pero ¿qué es lo que pasaba en donde era sembrada? El que se preocupa de arar su tierra, solo el que se preocupa de arar su tierra llega a alcanzar un corazón de siervo. Solo el que se preocupa de humillar y rendir su corazón a Dios llegará a servir a Dios y a ser fiel a Dios también. ¿Sabe por qué? Porque Dios nunca va a llamar a alguien por lo que sabe. Escuche eso. Dios nunca va a llamar a alguien por lo que sabe. Dios no llama a nadie por la preparación que pueda tener, sino que el llamado de Dios para nosotros es lo que nos prepara, es lo que nos lleva, escúcheme bien, a prepararnos para lo que Dios quiere hacer. Porque cuando usted es llamado de algún lugar, de algún trabajo, usted se prepara para lo que lo llamaron, ¿o no? Pero el llamado a usted lo hizo preparar. Puede estar quizá en casa en chancleta. Oh, me llamaron para un trabajo. Usted se arregló, se bañó, se vistió, ¿cierto? Se preparó para ese llamado. El llamado de Dios es el que te prepara.
Por eso de repente usted va a encontrar gente delante. Escuche bien. Y como hay gente delante, cuesta ver al que está atrás. Y nosotros caemos en el error de mirar a los que están adelante porque los vemos con capacidades. Y como están los de adelante con capacidades, no nos permiten ver al que está atrás. ¿Y sabe a quién ve Dios? No al que está adelante. Ve al que está atrás. Samuel, ve a la casa de Isaí. Porque de allá yo me he designado rey, me he provisto de rey. Samuel llega y ve a los que Isaí puso adelante, formidos, preparados, con habilidades para la guerra. Dijo, aquí está el hombre, aquí está el nuevo rey de Israel. Y Dios le dijo, no, mira allá atrás. Mira allá atrás, porque del que está allá atrás, el que está sirviendo, el que está cuidando ovejas, ese es el que tiene que llegar aquí. De ese me he provisto yo. Mire, termino aquí. Y el domingo le voy a continuar con la parte del mensaje. Por eso la Biblia dice que cuando Dios envía a Elías a ungir a Eliseo, ¿qué estaba haciendo Eliseo? ¿Qué estaba haciendo Eliseo cuando Dios le da una orden a Eliseo? Dice, me he provisto del que te va a reemplazar, le dijo. ¿Qué hacía Eliseo? Dice que araba la tierra con 12 yuntas de bueyes. Oye, tiene que haber sido harto grande la tierra porque eran hartas yuntas de bueyes, ¿o no? ¿Cierto que sí? ¿Cierto que sí? Claro, y se acuerda que cuando Elías le tira el manto, Eliseo mató los bueyes. O sea, eso indica que los bueyes eran de él. Dice, la Biblia habla de Eliseo, hijo de Safat, no me acuerdo. O sea, eso indica que, escúchame bien, que él era hijo del dueño. ¿O no? Si estaba con 12 yuntas de bueyes, ¿quién podía tener? Oiga, búsqueme a alguien aquí en este tiempo con 12 yuntas de bueyes. Sería una persona con un buen bolsillo, ¿no? ¿O no? ¿Cierto que 12 yuntas de bueyes? Hablamos de cada yunta un vehículo. Hijo de Safat. Hijo mío. Partiendo de allí, halló Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, dice, echó sobre él su manto. Escúcheme bien. 12 yuntas de buey y él tenía la última. Y él estaba arando. Y dice que es hijo de Safat. ¿Por qué nombra a Safat? Porque era el dueño de esa tierra. La pregunta es, ¿qué hacía el hijo arando la tierra? Si era el hijo del dueño. La Biblia dice que araba con 12 yuntas de bueyes. Y para estar arando con 12 yuntas de bueyes, la tierra que se ara debe ser muy grande. Y lo curioso aquí es que Eliseo estaba también arando la tierra, le dije. Y Eliseo no era siervo, sino que él era el hijo del dueño de esas tierras, de Safat. Pero la Biblia comienza diciendo en esa historia bíblica, Eliseo, hijo de Safat. Porque el estar arando la tierra, se lo dije al principio, reafirma, escúcheme, la tierra, nuestra tierra, la tierra que Dios nos dio, reafirma nuestra identidad, hermano. Arar la tierra, escúcheme bien, Eliseo sabe lo que estaba haciendo, estaba sirviendo a los propósitos del Padre. Estaba sirviendo a los propósitos del Padre. Le digo por qué. Porque no puede haber hijos de la casa sin mentalidad de siervo. No puede haber hijo en una casa sin mentalidad de siervo. Los hijos tienen que tener una mentalidad de siervo, ¿no?
hijo, tráeme esto, hijo, alcanza, hijo, ¿puedes hacer esto? Hijo, ¿por qué no prepara eso? ¿O no? Imagínense el hijo, no, chao. Búscate tu casa, arma tu casa, aprende a tener una casa, ¿o no? ¿O no? Porque no puede haber un hijo, imagínense, en la casa sin mentalidad de siervo, ¿o no? Entonces, ¿cómo usted identifica a los hijos? ¿Cómo usted identifica a los hijos? Porque ellos tienen claro su identidad, saben a quién sirven, saben quién es su padre y saben lo que son. ¿Cuál es la responsabilidad que tienen en la casa en donde Dios los puso? Los puso a cuidar, ¿o no? ¿Sí o no? No hay otra forma de identificar a los hijos sino sirviendo. Por eso bien dice el proverbio. Muchos te dirán, siéntate, come y bebe, siéntate, come y bebe. Pero el corazón, dijo Salomón, no está contigo. Muchos te dirán cosas, pero la actitud de ellos no es la correcta. Por eso, si usted quiere ser hijo, plantarse en esta casa, usted fue llamado a servir. Escúcheme, fue llamado a servir. Porque usted sirve en la casa de su padre, y el padre no soy yo, el padre es Dios. Usted fue llamado a servir, y por causa de servir, escúcheme bien, en su casa, servir al propósito del Padre. Quiere que le diga una cosa: usted no va a depender de que la gente haga algo por usted, sino que le va a pasar lo que le pasó a Eliseo. Dios mismo le va a estar hablando a alguien, Dios mismo le va a estar hablando a alguien, para que ese alguien vaya a usted y le diga: esto dice el Señor y esto te envió el Señor. ¿Sabe por qué? Porque a Eliseo no lo llegó a ungir Elías porque él quiso. Elías no dijo, no, este me parece bien. No, Jehová le dijo a Elías, ándate y úngeme a estos dos reyes y a Eliseo por sucesor tuyo, le dijo. Mire lo que hace Dios con aquellos que están arando y están sirviendo al propósito de la casa. Dios mismo interviene, no solo en el llamado, sino que en el propósito que tiene con ellos. Por eso le acelera. Y después uno los ve hacer que ellos hacen cosas, escúcheme, con la misma esencia del Padre. Porque hay un corazón, escúcheme, de servicio. Por eso Pablo dice en Romanos 12:2, en Romanos dice 12, me parece, que no sé si es 2, dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Que aun siendo, dice, el Hijo de Dios, no halló cosa que aferrarse, sino que se despojó ¿de qué? De todo lo que pensaba, lo que alguien podía hacer. ¿Para qué cosa? Dice, para hacerse hombre, y de hombre siervo, y siervo hasta el final, hasta muerte de cruz. Póngase en pie, por favor. El domingo le voy a hablar de este mensaje. Le voy a hablar de qué es lo que es ser un hijo realmente. Escuche, y el hijo, al hijo usted nunca lo va a ver primero. A usted al hijo lo va a ver sirviendo. Lo va a ver sirviendo. Nosotros llegamos a la casa de mi suegra, mi esposa llega, ¿sabe lo que llega? Usted cree que se siente, llega y lo primero, no mamita, siéntate. Llegamos a la casa de mi suegra. Somos visita, pero somos hijos. No sienta, llegamos a la casa de mi mamá, suegrita, no siéntese, pero hija, déjeme a mí, yo déjeme atender. No, suegrita, descanse, si nosotros podemos hacerlo, ya listo, nos paramos esto, porque somos hijos. Y el hijo nunca va a perder esa mentalidad de servicio, pues. Entonces, si somos hijos de Dios, ¿por qué perdimos la nuestra? ¿Por qué perdemos la nuestra? En vez de reafirmarla, decir, sí, yo no sé, no sé lo que sea, lo que pueda suceder, pero yo fui llamado a esto, entiendo para qué Dios me llamó. Entiendo para qué Dios me llamó, y sé también que cuando yo ore a Dios, Dios mismo va a intervenir por mí. Anda y abre esa puerta, anda y bendícelo, anda y haz esto. Dios va a hablar por nosotros, así como habló por Eliseo a través de Elías. Pero tenemos que arar nuestra tierra para que esta palabra que usted escucha el día de hoy pueda entrar. Usted la pueda meditar, y esa palabra, a través de meditarla, pueda crecer en ustedes y llegar a darle el fruto por el cual Dios la puso en mi corazón para poder entregársela a su vida.
Cierre sus ojos. Señor, te damos gracias en esta tarde. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Bendita tu palabra, Rey. Bendita es tu palabra, Señor. Nos conforta, nos anima, nos enseña, Señor, y nos direcciona. Padre, no a lo que queremos, a lo que pensamos, sino a tu perfecta voluntad. Por eso hoy día esta palabra, Señor, que ha sido implantada en nuestros corazones. Porque